mí participar en este programa. Un saludo a los televidentes que participan indirectamente en él. Y bueno, la idea, como vos decís, es acercar algunos consejos referidos a nuestra profesión, que bueno, ha tenido una participación muy activa últimamente por el tema de la pandemia de coronavirus. Y bueno, es una herramienta muy importante en el sistema de salud, la labor del laboratorio. Desde el laboratorio necesitamos muchas veces contar con la ayuda del paciente para poder brindar un buen servicio. ¿A qué me refiero con esto? La gente por ahí dimensiona un laboratorio, un bioquímico, en el acto de sacarse sangre. Me sacó sangre bien, me sacó sangre mal, y no tiene en cuenta que ese es solo el comienzo de un camino hasta lograr el resultado final. Y ese resultado va a estar afectado por muchas variables, muchas de ellas previas al análisis, y ahí es donde juega un rol importante el paciente. A modo de ejemplo, hay muchas determinaciones bioquímicas, cada una requiere una cierta preparación, por eso nosotros siempre decimos que lo ideal es, previo a realizarse un estudio, consultar con su bioquímico, su laboratorio de referencia, cuáles son las indicaciones para determinadas prácticas, porque cada una de ellas tiene un requisito. Y si nosotros no observamos bien todos esos pasos previos, podemos llegar a un resultado erróneo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones más comunes que debe tener un paciente de acuerdo al tipo de análisis que le hayan pedido realizarse? Bien, algo muy sencillo que abarca a la mayoría, digamos, de las determinaciones, es, por ejemplo, el tema del ayuno previo a un análisis. Si bien hay puntuales análisis que no necesitan un ayuno del paciente, por lo general se recomienda que el paciente concurra en ayunas. La ayuna puede ser de 6 horas aproximadamente, 8 horas, salvo casos especiales que requieren una ayuna mayor, una ayuna de 12 horas. Normalmente el bioquímico recomienda al paciente que concurra al laboratorio y el día previo al análisis haya tenido una cena livianita. O sea, liviana me refiero a nada de grasas, de frituras, chacinados, bueno, comidas que tengan alto contenido calórico. Por ejemplo, para la determinación de los colesteroles, que es una práctica muy solicitada, puntualmente se le va a requerir que haga un ayuno de 12 horas. Muchas veces el paciente dice, sí, estoy en ayuna, y cuando nosotros hacemos los análisis nos encontramos con que no fue así. ¿Por qué se exige ese ayuno? Por diversas causas. En el caso del colesterol es porque justamente uno al ingerir no quiero entrar en términos técnicos, pero por ejemplo hay una parte de las grasas que son los triglicéridos que la medición está muy influenciada por lo que comió el paciente ayer, el día previo a la toma de la muestra. Si un paciente come un chocolate, come frituras o come algo con grasa, indudablemente va a estar reflejado en la muestra que vamos a tomar al día siguiente. Entonces eso, bueno, va a estar influenciando ese resultado. ¿Y la orina, por ejemplo, la primera de la mañana? Bien, con respecto a la orina hay distintos tipos de muestras, como te digo, depende del tipo de análisis que se va a requerir. Normalmente la recomendación general es una orina, la primera de la mañana. Esa orina se pide o se solicita a la primera de la mañana porque la orina para ser apta para un análisis debe tener una retención embebida de entre 4 y 6 horas. Entonces la primera orina de la mañana nos garantiza que ese paciente haya tenido ese periodo. Suele ocurrir con pacientes, por ejemplo, que nos dicen, doctor, yo me levanto de noche, orino mucho. Bueno, en esos casos puntuales, que puede ser para un paciente diabético, por ejemplo, se le solicita que junte la orina después de 4 horas de no haber orinado. O sea, que cumpla con ese requisito, digamos, previo para la toma de la muestra. En estos casos es importante también la higiene. Exactamente. Una de las
partes que uno de los análisis que se suele realizar con la orina puede ser el urocultivo. El urocultivo se hace cuando el médico sospecha una infección urinaria y el laboratorio lo que va a determinar es si hay algún germen, alguna bacteria que le está causando. Entonces, para esos casos puntuales es fundamental tener una buena muestra. ¿En qué consiste una buena muestra para estos casos? Una previa higiene, ¿sí? Usar un frasco estéril. Normalmente el paciente, cuando es una orina común, suele traer en otros recipientes, pero para un cultivo es necesario que sea un frasco estéril que se adquiere en una farmacia. Y como te decía, previo una higiene previa, y luego se recolecta lo que nosotros denominamos la porción media del chorro de orina. Es decir, el paciente debe orinar un poquito, frenar la micción, recolectar en el frasquito y luego seguir orinando. Porque la porción media de orina es la ideal para realizar un cultivo. Como decías, Néstor, se ha avanzado en esto de tomar conciencia en cuanto a la importancia del análisis y la importancia de tener en cuenta todas estas cuestiones que estás diciendo. Efectivamente. Cualquier bibliografía que vos analices respecto al tema, vamos a partir del punto de que nosotros los bioquímicos hacemos mediciones, ¿sí? Ya sea en sangre, en orina o en cualquier otro fluido. Cuando uno habla de medir, siempre hay errores innatos en cualquier medición. Decir medir es decir error. Lo que se puede hacer es minimizar ese error, o sea, reducirlo a la mínima expresión, pero nunca se puede eliminar. Entonces, en el laboratorio, con las nuevas técnicas que hay, con la aparatología que hay, esos errores prácticamente se han minimizado, son los márgenes muy chiquititos. Y la mayoría de los errores se cometen en pasos previos. Nosotros hablamos de errores preanalíticos y posanalíticos. Dentro de los preanalíticos están, como te decía, una mala preparación del paciente, una mala recolección de una muestra, y en los posanalíticos, bueno, ya es con respecto a informes y otras cosas. Pero, como te digo, es fundamental la colaboración del paciente a la hora de brindar la información que se requiere.